podemos dar inicio a nuestra charla. ¿Me escuchas, José? Sí, te escucho. Lo que no veo es tu imagen. Ahora sí. De acuerdo. ¿Ya llegó la otra persona? Somos nada más nosotros. Vamos a charlar. Bueno. Perfecto. Pues podemos empezar. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo empezamos? Pues si quieres, comenzamos con alguna de las preguntas que comentabas. Me parecieron muy bien. Si quieres, tú empiezas y platicamos sobre esas preguntas. Me parece muy bien. Bueno, gracias por la invitación a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en especial a Alberto para presentar este trabajo suyo más reciente. Yo he sido pues uno de sus lectores, testigo de su trayectoria desde sus comienzos. Hay una novela que me gusta especialmente que se llama Teatro de Ángeles. Nos remontamos a los años 80, en los principios de los años 80. Sí. Había está muy bonita la edición, aquí tengo un ejemplar. No sé si lo puedan ver. Sí, se ve bien. Tiene ahí un pegote porque está clasificado entre mis libros. Es un fragmento de una carta del tarot que se llama El Mundo. Ilustra muy bonito el libro. El libro es de un formato muy extraño, es cuadrado, como un cuarto de carta, y narra, y para allá quiero llevar la pregunta, a una pequeña novela de formación, la primera novela de Alberto Vital, de un grupo de jóvenes, un par de líderes en la escuela, en el salón, y el desarrollo de esta pugna. Es un trabajo muy bonito, muy inspirador para un público preferentemente joven. Por ejemplo, evoca trabajos de G.S., de grandes novelas de formación. Y hacia allá quería decirles la pregunta que va en relación con otro libro que muchos años después apareció publicado en una editorial que se llamó El Viejo Pozo y que está ilustrada muy bonita, se los muestro también. Headhunters, y hay unos muñecos ahí que parece recordar las imágenes de los Beatles, ¿no? Sí. Y también es una trama semejante en la que unos jóvenes, a imitación de algunos políticos de la época, desarrollan sus propias vidas. Es también muy interesante la novela, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué estas novelas, que a mi juicio están escritas con mucha pasión y que conducen además, como vamos a ver más adelante, a la novela más reciente de la que vamos a hablar más ampliamente, que se llama Trampas y Tentaciones? ¿Por qué estas novelas? ¿Por qué estas novelas de formación cuyos personajes están en un proceso de cambio, de formarse en la vida? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alberto? En efecto, José, antes que nada también me uno al agradecimiento a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quienes organizaron y están organizando la feria. Muchísimas gracias. Al editor José Bernal de Gato Blanco, y desde luego a ti, José Martínez Torres, amigo y narrador, poeta, a quien aprecio muchísimo y respeto desde hace muchos años. Y en efecto, si recuerdas, José, pues en aquellos años, quién nos hubiera dicho, pero estábamos en plena formación, también nosotros. Formábamos un grupo que ahora evocamos como el grupo Gato Pardo, con Fernando Solana Olivares y Blanca Luz Pulido. Y yo creo que, visto a la distancia, sí podemos hablar de esto, que en aquellos años de alguna manera
estábamos en formación y ahora me doy cuenta, y sobre todo con tu reflexión, que yo estaba también tomando esa formación en la que estábamos como tema de mis textos. Y encuentras tú una línea de continuidad entre Teatro de Ángeles, Headhunters y Trampas y Tentaciones. Headhunters está escrita en un tono que yo llamo tragicómico, que por lo demás es la manera en que creo que tenemos que ver a nuestro entorno. Y al mismo tiempo, Trampas y Tentaciones es mucho más seria y es el único de los textos que explícitamente, de los tres, que explícitamente se ubica en una escuela, en una nueva escuela. Es, tú sabrás por nuestras lecturas de Bakhtin, que la noción de cronotopos nos fue muy útil y hay cronotopos muy ricos para concebir historias y uno de ellos es la escuela, que es un punto de convergencia de varias generaciones, de mujeres y hombres, de voluntades distintas, de proyectos individuales y colectivos. Y pues la literatura ha sabido aprovechar este cronotopos de una manera o de otra. Entonces, y por otro lado, Bildungsroman, en efecto, novela de formación. En efecto, yo creo que por ahí va mi propia vocación germánica, podemos decirlo así. La gran tradición de Bildungsroman en Alemania, con el gran Goethe antes que nada, pues sí me significa mucho. Sí me significa mucho. Tienes toda la razón. Sí, las tribulaciones del, ¿cómo se llamaba También. ese? El estudiante Törles, El de estudiante. Robert Musil, sí. Todas esas novelas, desde luego la Demián de Hermann Hesse, en fin, También. hay una larga tradición. El artista adolescente Antes que de nada, ¿te Joyce, ¿no? acuerdas? Sí, claro. Joyce. Y los personajes, tanto de la primera novela, más incipiente de todas, pero tal vez la de más frescura, que es Teatro de Ángeles, pues ya está proyectando y avistando una serie de desarrollos que tendrás más adelante. Yo digo en la que es mi favorita, que se llama Headhunters, que está llena de buenas bromas, chistes, alusiones, guiños para el lector, y la actual que presentas ahora, que es una novela mucho más ambiciosa, mucho más amplia, llena de recursos, de reflexiones sobre todo, que haces poner en la boca de los personajes o en algunos narradores de la historia que recuerdan a estos libros que la preceden, ¿no? Porque los libros van aumentando en su tamaño, si te das cuenta. El Cierto. Teatro de Ángeles es muy breve, tiene unos atismos curiosos porque tiene notas a pie de página o notas al final del texto, como si fuera un trabajo académico, pero es un trabajo narrativo que se vale de los recursos del texto académico. Headhunters no, pero tiene ya una mayor maduración y una mayor amplitud. Pero este reciente, Trampas y Tentaciones, ya es un trabajo mucho más, digamos, ambicioso. Es muy cierto. Muchas gracias por la observación. Estoy muy de acuerdo. Y a la vez coincidiremos también en dos aspectos, que nuestros grandes maestros como José Revueltas y Juan Rulfo vivieron un momento crucial en la relación entre literatura y cine. Pues nos parece muy obvio, pero para ellos era una verdadera revolución. Hoy tenemos muy reciente las redes sociales, que también implican un cambio importantísimo, pero yo pienso que ser escritor en aquel momento, años 30, 40, eh, bajo esas circunstancias de la creciente importancia del cine, y luego ya les tocará también la televisión, no se diga el radio, cambiaba las relaciones entre literatura y las otras formas, cine, digamos, en concreto. Los dos escritores, Revueltas y Rulfo, y como digo, nuestros maestros también. A ti incluso Rulfo te dio
clases en el Centro Mexicano de Escritores, eh, se enfrentaron al dilema de qué hacer con esa verdadera avalancha de las pantallas en el tiempo libre de las personas. Y creo que las soluciones que dieron, y sobre todo Rulfo, me parece que fueron muy, muy logradas. Sabemos que Pedro Páramo es una novela cinemática, en muchos aspectos cinematográfica, sin dejar de ser una gran novela. Y creo que nosotros, nuestra generación, José, heredó un poco de eso. Y entonces, cada generación yo pienso que debe hacer una reflexión de cómo relacionarse, si se dedica a la literatura como nosotros, cómo relacionarse con las otras manifestaciones estéticas, cine, series televisivas. Y lo que tiene Trampas y Tentaciones es que al mismo tiempo es una novela de formación y una propuesta de lo que yo llamo serie de papel, que se lea de manera muy gráfica. Tienes razón en que también hay muchas reflexiones, introspecciones. Eso pues es herencia también de autores a los que admiramos mucho, como Marcel Proust, Thomas Mann, el propio Musil, entre otros, Faulkner, maestros también de nuestros maestros. Y en ese sentido, me parece que esta propuesta busca ubicarse en un contexto de permanente renovación de la relación entre cine y literatura, entre las pantallas, diríamos ahora, y la literatura. No sé tú cómo lo veas. Sí, estaba viniendo a mi mente la enorme película de François Truffaut, Los 400 golpes, Uh-huh. que es una novela igual de un jovencito que tiene un amigo en el colegio y cometen una injusticia con él, también parecido a lo que sucede en el retrato del artista adolescente, y entonces decide irse de su casa y cada que da un paso el mundo adulto lo va transformando. La injusticia consiste en que él había leído a Balzac, leyó algo de Balzac y se enamoró de lo que leyó, y entonces era tal su pasión, era un jovencito, no me acuerdo ahorita el nombre del personaje, pero es muy entrañable y eh, y le impresiona tanto Balzac que le hace un altar en su casa y entonces pone su foto y una veladora y no sé qué tanto. Ese acto es altamente simbólico, ¿no? El de Claro. hacer un altar para Balzac con su foto allí. Y ya todo lo que quería el chico era que lo dejaran en paz y conocer el mar. Era otra de sus ambiciones, ¿no? Es una película eh, extraordinaria. Y lo total que por una confusión que se habían robado con su amigo una máquina de escribir, él termina en una correccional. En un partido de fútbol se escapa y se va corriendo y llega al mar. Y ahí termina la película. Es realmente sublime la película, ¿no? Es el altar a Balzac y la carrera para conocer finalmente el mar después de vivir pues en un ambiente urbano muy inhóspito y ante un mundo adulto donde los jóvenes no cuentan para nada, termina como con una esperanza de libertad, ¿no? El chico. Entonces esto yo creo que es muy importante en la literatura y en tu caso ha sido una de las, pues como de los ejes narrativos que han llevado tu trabajo de relatos, ¿no? Muy cierto. Y recuerdas también que tenemos el proyecto de escenas. Tú acabas de hablar de un par de escenas. El poner lo del altar a Balzac y luego cómo escapa. Y ahora que hablabas de la escena de que escapa, me acuerdo de esa escena. Ajá. Y porque sí la vi hace muchos años, poco tiempo después de que salió, Los 400 golpes de Truffaut. Y esa escena, ahora que lo dices, la recuerdo. Y en la literatura, y esto es algo en lo que yo he pensado mucho, y creo que lo hemos conversado también, el rescatar la noción de escenas
me parece muy importante. Y nuevamente menciono a nuestros maestros. Faulkner contó alguna vez que una de sus grandes novelas fue a partir de una imagen que vio en la vida real, y una imagen muy concreta, y a partir de ahí se inspiró una de las grandes novelas de la literatura norteamericana y universal. Ajá. Y entonces yo creo que ese es otro puente, José, entre la literatura y el cine. Y el otro gran tema que también hemos compartido, pues es por supuesto la música. Creo que nuestra generación y mucha gente y otras generaciones, no sé cómo lo veas tú, somos nostálgicos del cine. Creo que hay un cineasta en cada uno de nosotros, pero también de la música. Creo que hay un músico por ahí latente. Admiramos mucho la música. Y yo siempre he seguido la lección de Mallarmé, cuando Debussy le dijo: maestro Mallarmé, acabo de ponerle música a su preludio a la siesta de un fauno. Y Mallarmé le dijo: ah, sí, yo pensé que la música se la había puesto yo. Creo que nuestro destino, sí, es muy bueno. Nuestro destino es buscar una musicalidad propia, sin notas musicales, sin guitarra ni nada, sino nada más con la palabra, la modesta y maravillosa palabra. No sé tú cómo lo veas, y lo he buscado en todos mis textos, en los que mencionas, que además son tonos muy distintos, porque Headhunter es una novela de humor, y tanto Teatro de Ángeles como Trampas y Tentaciones, aunque deslizan alguna ironía, son textos que aspiran a ser muy, pues muy serios, quizá. Claro. Sí, yo creo que la música es fundamental y es, pues, por ejemplo, Pedro Páramo ha sido visto, sí, ha sido visto por algún crítico como a través de sus sonidos. Yo creo que es una armonización de sonidos, Pedro Páramo también, impresionante, como por ejemplo Ulises de Joyce también. El propio Faulkner decía yo, ¿no? sí, Los dos melómanos, y melómanos, músico. claro. Y creo que Faulkner dijo: yo escribí El sonido y la furia siguiendo las pautas musicales de no sé qué novela de Joyce, debe ser Ulises, o no, una anterior, ¿no? El artista adolescente. Pero sí, la música del idioma está presente en todo momento. Y hay veces en que la gente que se dedica a escribir puede percibir que algo no está funcionando por el sentido, pero en realidad no está funcionando por el sonido. Entonces, ocasionalmente vale la pena revisar no solo el sentido, sino si está algo ahí cacofónico molestando que no permite avanzar, ¿no? Muy cierto, muy, muy cierto. Y no sé si a ti te pase, pero al releer algún pasaje, en fin, si yo le encuentro música, considero que puede ritmo, cadencia, que no haya cacofonías, en fin, Claro. Puede funcionar. Claro. Y ahora, bueno, con la muerte de nuestro querido baterista de Rolling Stones, que vio un anuncio muy bonito, muy, muy literario en un camión, no sé si alguien de ustedes, tal vez Fernando o tú, lo mandaron, que decía, ¿cómo decía? Descansa en paz, amigo Charlie Watts. ¿No? Qué bonito, ¿no? La rima. Descansa en paz, amigo exacto, Charlie Watts. además en dos idiomas, ¿no? Sí, sí. Hicieron la rima con el apellido del buen Charlie. Y aquí tratas otro tema muy importante que a Joyce sobre todo le interesó mucho y lo manejó muy bien, que son los ruidos de la ciudad, los sonidos, los pregones, en fin. Y creo que también cuando acertamos literariamente es cuando logramos integrar alguna de estas voces que no nos pertenecen. Por cierto, a propósito de voces y de integración, un pasaje de Trampas y Tentaciones, en el que me siento especialmente a gusto cuando lo recuerdo o releo alguna partecita, es la referencia al
al periodista Javier Valdés, que habla en un video post-mortem. Y eso existe en la realidad, es decir, yo lo leí y de hecho vi el video, parece increíble, parece que se hacen en Rusia, y eso decía la nota, quizá en otros lugares también se hacen, pero reproducen muy bien las expresiones faciales, en fin, y eso me dio la clave a mí, un hecho real, un video real, para la parte final de la De la novela, novela. cómo resolverla. Por lo demás quedan hilos abiertos, deliberadamente al final hay algunas preguntas, Claro. aspirando a que si hay interés por parte del público, tengamos lo que yo llamaría una segunda temporada. Por eso encontrarás algunos hilos deliberadamente sueltos en forma de preguntas. Pero hay cosas que sí se resuelven, definitivamente. Lo que está planteado desde el primer capítulo. Acabas de hacer. Exacto. Adelante. Hay unas que me gustan, por ejemplo esta. Dice, no vale la pena vivir en una ciudad donde no tengas la sospecha de que vas a encontrarte a alguien definitivo en algún punto del mapa. La simple posibilidad de que ese alguien exista hace de una urbe cualquiera una ciudad de película. No los decorados, no las casas bonitas, no los vericuetos misteriosos, no los parques ni los suburbios, sino que esas casas, esos vericuetos, esos parques y esos suburbios cobijen a quien de repente le pondrá sal y sabor a tu día y tal vez a tu vida. El azar presente ahí en la novela, y una reflexión en la que el escritor habla de lo azaroso, y si algo hay azaroso o hay un lugar donde campea el azar, pues es lo urbano, ¿no? La ciudad. A ese tipo de cosas yo creo que la crítica va a estar abocada a localizarlas y a dilucidarlas y a explicarlas un poco o a destacarlas. Otra cosa de la novela que me gusta mucho, es una novela muy amplia, difícil de leer por su amplitud, aún con lo rico que se muestra al lector, son las alusiones, ¿no? Yo creo que ahí podrías hablarnos un poco sobre tus lecturas, tus pasiones, tu visión de todos estos temas como la música, las grandes novelas, los grandes autores, los ambientes, ¿no? Donde está haciéndosele, como decían en el cine antes, un homenaje a los maestros. Sí, muy cierto. Y a propósito de esto que acabas de leer, José, déjame decirte, ya que estamos hablando de cine, que esas reflexiones se me presentaron, se me ocurrieron después de ver ya por segunda vez Tarde de lluvia en Nueva York, de Woody Allen. Woody Allen usa lo que yo llamaría un recurso cinematográfico que puede resultar hasta cierto punto demasiado fácil, que es el encuentro fortuito en la ciudad. Lo usa, lo que pasa es que son películas desde mi punto de vista muy buenas, sí. Y le autorizas, le permites esa licencia que se toma el cineasta. Lo usa en Jazmín Azul, lo usa en esta otra película, como que le gusta esa idea del encuentro fortuito. Imagínate en Nueva York, el otro, en un caso, y en otro creo que San Francisco, Megalópolis, parece más difícil. Y yo hice esta reflexión, entonces alusiones, referencias, desde luego que yo mencionaría precisamente a cineastas importantes. Tú señalas otro punto, la novela es extensa, y yo calculé aproximadamente que cada uno de los capítulos se lea en hora y media, quizá máximo 2 horas, una lectura lenta, reposada, que es más o menos, bueno, ya rebasa un poco lo que sería un capítulo de una serie televisiva convencional o normal. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Unos 40 minutos, pero es cada capítulo, como aquí son 6. De hecho, quizá la debería haber publicado en un momento dado en capítulos. Pero bueno,
En todo caso, ya que de alusiones, pues el gran maestro de todo, bueno, uno de los grandes maestros que es precisamente Charles Dickens. Cuando hablamos de series, tú mencionabas a Balzac, Dumas, padre e hijo, y desde luego Dickens. En el siglo XIX inventaron las series, yo diría, televisivas y las series cinematográficas antes del cine. No tenían la competencia del cine y ellos eran los cineastas y eran muy visuales, muy visuales y muy de escenas. Claro. Entonces, referencias a maestros, yo diría Dickens, desde luego Rilke, no sé, tú mencionabas en algún momento, lo comentaste, Carlos Castaneda, por la idea de viaje a Ixtlán. Por el nombre. Sí, otro de nuestros grandes maestros, pues es Malcolm Lowry, desde luego. Claro. Un poco una prosa barroca, yo diría, que en estos tiempos es un desafío por lo que acabas de decir. Puede ser difícil la lectura. Sí. Hay un estudiante que me decía, me gusta, por ejemplo, el ritmo de La región más transparente, nada más que los párrafos son muy largos. Y en efecto, imagínate para nuestra generación que gozábamos de esos párrafos largos, sobre todo de Proust, de Faulkner, y que Fuentes, entre otros, sigue. Imagínate que ahora se ha vuelto, por el vértigo de la vida actual, pues un problema, ¿no? Un problema de lectura y tenemos de alguna manera que tomar en cuenta eso, las condiciones de la lectura contemporánea, que son muy distintas a las de tiempos de Rulfo y Fuentes, muy distintas. Sí, sí. No sé cómo veas. Sí, es verdad. La lectura de los jóvenes actualmente es muy diferente a la nuestra, ¿no? Era más épica la nuestra, como que buscábamos algo más total, ¿no? Y por eso nos complacían mucho autores como Thomas Mann o como Rilke que mencionaste, como los mexicanos revueltas y esa pasión proletaria con la que iba e inventaba hasta ¿cómo se llamaba lo que inventó Revueltas? El realismo dialéctico, ¿no? Algo así le puso a su método, decía, de componer. Hace poco leía Revueltas que la había leído mal de muy chico, que se llama Los muros de agua. Y qué bárbaro, me gustó muchísimo. Además es su primera novela. Es su primera novela. Y es una experiencia vívida, ¿no? Los muros de agua son las Islas Marías. Las Islas Marías. Es impresionante la novela, yo se la recomendaría mucho. Ya lo he hecho a los alumnos para que vean a un gran narrador. Creo que de lo mejor que hizo Revueltas en su vida, ¿no? Es muy buena novela. Cierto. Muy buena. Pues y hablando de que permanecen, sí. Adelante, sí. Adelante. No te iba a preguntar de Woody Allen porque lo mencionas con mucha frecuencia. Y a mí me gusta también muchísimo. No he visto todas las películas de Woody Allen, pero me gustan. Y y leí el último libro, no sé si lo hayas leído, A propósito de nada. No lo has leído. Es una especie de memorias, ¿no? Se deja leer, tiene el humor de Woody Allen, de las películas, es un maestro, ¿no? Del humor. Pero me dio mucha pena porque se ve muy, muy atribulado por la demanda de Mia Farrow. O sea, como que todo el libro está a la espera de ya entrar en materia del juicio que le formaron por el supuesto abuso sexual a la niña, que era la hija adoptiva de ella, de Mia Farrow. Pero me entero de varias cosas, por ejemplo, que Woody Allen jamás vivió con Mia Farrow. Se casó con ella por no dejar, pero ni siquiera vivían juntos. Vivían cerca, eran vecinos, los separaba el Central Park, pero no eran marido y mujer, no vivían juntos. Y dice que ella, ¿sí? Perdón, ¿qué otros cineastas o qué otras narrativas ves tú en Trampas y Tentaciones, José?
tú mismo. Cine no veo mucho. Veo asociaciones como la que mencionas de Islán, ¿no? De Castaneda. Veo algo de la montaña mágica, tal vez. Esa idea del retiro por enfermedad. Veo algo muy interesante que es un proyecto en medio de un mundo caótico como es el que vivimos, en un lugar pues, muy agradable que sería Islán, una belleza paradisiaca y, y por lo tanto se me ocurren esos autores, ¿no? Esos clásicos de la literatura. Por ejemplo, me evocó mucho El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Aldous Huxley, ¿no? Un poco ese humor, porque se ve que al escribirlo Huxley se moría de la risa, ¿no? Con sus inventos de cómo viviría la gente en el futuro, ¿no? Algo de eso me evocó, pero de cine no recuerdo. ¿Tú tenías presente algo de las películas, de algunas películas? No, más bien No en de la especial. literatura. Sí. De la literatura. Y como bien lo dices, la preocupación por el mundo contemporáneo, por el México contemporáneo. De hecho, Sí. la idea de esta serie de papel me la dio un hecho real, una noticia que leí en el periódico hace unos 4 años, en la que se habla de un centro de formación política en Brasil que sí existe. Ajá. Está basado, digamos, en ese sentido, en un dato real. Entonces yo empecé a imaginar qué podría ser, qué sería de un centro de formación política en nuestro país, justo para formar generaciones jóvenes en la política. Además, un espacio que subsane uno de los grandes defectos de la historia de la humanidad, que es haber marginado a la mujer de las decisiones políticas y de los liderazgos y del conocimiento científico durante muchísimos años, cada cultura diferente, en fin, pero parece un patrón que se repite. Entonces, estamos viendo una época muy impresionante y muy interesante por muchas cosas. Yo estoy seguro que grandes figuras como Max Weber, como Hegel, como Marx, como Adam Smith, grandes filósofos, grandes científicos como Einstein, vivirían fascinados esta época que nos ha tocado vivir. Y uno de los grandes cambios de paradigma es el creciente papel de la mujer en ámbitos tradicionalmente reservados para varones. Sí. Y en ese sentido, y esto viene también de este centro en Brasil, de este centro real, una equidad también real. Entonces, yo primero pensé en una comunidad de 100 estudiantes, después pensé que era demasiado, y después empecé a personalizar y a pensar que bastaban 10 estudiantes, 5 mujeres y 5 hombres, para un elemento que también por la edad de los jóvenes es muy importante, que es la edad también del enamoramiento. Entonces, un poco como ocurre en Teatro de Ángeles, como ocurre en Headhunters, hay una experiencia de enamoramiento que termina un poco, en este caso, en el aire. En Teatro de Ángeles y en Headhunters hay una frustración de la experiencia amorosa. Aunque en Headhunters hay una continuación y al final hay un reencuentro muchos años después. Y aquí queda también un poco en el aire la posibilidad de que Verónica y Federico terminen encontrándose. Uh-huh. Entonces, creo que también yo hablaría de la tradición de la literatura amorosa, que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Muy difícil de escapar de ella, ¿no? Siempre está presente de alguna manera indirecta o muy directa en lo que escribe casi todo el mundo.
casi todo el mundo. Porque es uno de los 3 o 4 grandes temas, ¿no? Sí, Amor, muerte, poder, claro, posiblemente sean los 3 de los grandes temas, ¿no? sí. Eh, sí, ahora que decías de los colegios, veía hace poco un colegio donde van solo gente muy, muy adinerada. O sea, solo los hijos de estadistas, los hijos de políticos muy encumbrados asisten a ese colegio que está en Suiza. Y las colegiaturas son para desmayarte, ¿no? ¿Quién puede pagar eso? Es imposible. Y es un colegio donde tienen pues de todo, ¿no? Y los mejores profesores imaginables están ahí con ellos y los forman. Y el lugar en el que están trabajando, pues también canchas deportivas, eh, salas de cine, albercas, todo lo que te puedas imaginar, bibliotecas extraordinarias. Entonces, desde que entran los chicos ahí, que tienen solo libre un par de meses al año, eh, están descubriendo sus talentos para ver de qué pueden hacerla en la vida. Hay unos que salen de ahí, se convierten en pues tenistas, en directores de cine y con todo a la mano, porque aparte de una formación muy sólida que les dan, pues tienen todo el dinero para lograrlo, todas las relaciones de sus padres, del colegio que ellos mismos se procuran allí. Pues es un proyecto impresionante, Cierto. impresionante. Sí, lástima que no vi bien cómo se llama, pero sí está en Suiza y se dedica a eso, a encontrar en el joven sus mejores posibilidades de talento natural y a irlos encaminando hacia ello mediante profesores expertos. Y por ejemplo, esto me hace pensar algo en trampas y tentaciones, que es el hecho de que, por lo que se sugiere ahí, la selección ha sido simplemente por méritos propios, por una entrevista, por exámenes, en fin. En ese sentido, es una escuela democrática. Desde el principio se insinúa que por lo menos uno de los 10 estudiantes entró un poco, queda insinuado por una Ajá, recomendación. sí, Pero esto que tú mencionas de una escuela en Suiza, en fin, me hace pensar en uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que es la formación de las élites, el papel de las élites en sí, lo que le pasa al mundo. Y nosotros que nos formamos en una gran época, por lo menos en las escuelas, en nuestra facultad, en fin, como de resurgimiento del marxismo, de pronto desde mi punto de vista, por lo que uno ha experimentado en estos últimos 40 años por lo menos, parecería ser que las élites van a seguir gobernando al mundo y dependemos mucho de la formación de esas élites, justo lo que tú estás mencionando, para saber por dónde va a ir el mundo. Eso no quiere decir que las sociedades de las que formamos parte no tengamos un papel, pero es indudable que decisiones políticas de alto nivel, como lo estamos viendo en la pandemia, como lo vemos ahora en Afganistán, eh, son tomadas por a lo mejor gente egresada de estas grandes escuelas. sí, En Francia sabemos la Escuela Nacional de Administración, la ENA famosísima, que por cierto ya cambió uh-huh, de nombre, el presidente Macron, que salió de esa escuela, ahí se ajá, formó, le cambió el nombre, en fin, acabó con una tradición. Pero a lo que voy muy concretamente es las escuelas como espacios de formación y nosotros tenemos la inmensa maravilla de haber formado o formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un espacio abierto a toda la sociedad, donde finalmente se pueden formar también élites pensantes. La universidad pública como una de las grandes maravillas. Por eso también en la novela se habla, yo estuve pensando en esto, se habla de becas, es decir, están becados, no claro. tienen que pagar, no solo no pagan, sino que se les da la manutención. Sí, sí, es democrática. Es democrática porque yo creo que mucho del futuro del mundo, no sé qué pienses, José, y obviamente nuestros grandes maestros escritores también pensaron en esto, es una pregunta recurrente, el tema del poder, tiene mucho que ver con la formación
y lo que en ciencia política se llama el reclutamiento de las élites del poder. En ese sentido, entonces, lo que sugiere la novela, pero hay un elemento que tú mencionas, al que tú aludes de alguna manera, que es un poco el desmoronamiento, el riesgo de desmoronamiento de este proyecto de escuela, por las amenazas que sufre, por lo que sufre desde un principio. Pero ese me parece un punto muy, muy importante. Creo que las élites han fallado, y con esto termino, en la pandemia. Creo que hay varios factores para explicar una cuarentena tan larga, de la que estamos saliendo gracias a la ciencia, gracias a la investigación universitaria y a la investigación en otros ámbitos, en laboratorios, en fin. Pero las élites a nivel mundial y como élites globales han fracasado. Entonces el tema me parece que es muy, muy importante y la literatura nos puede enseñar mucho. Claro. Y sí, claro, en espacios democráticos como la Universidad Nacional o las demás universidades en el país, pues muestran esta vocación por la democracia, porque los méritos personales sean los que se impongan a través del tiempo y no el dinero de la familia o la posibilidad económica de poder que pueda tener tus padres, ¿no? Entonces, puedes ver claramente que en escuelas de este tipo, como la que mencionaste o como la que leí de Suiza, pues se desperdicia mucho dinero, muchos recursos y no se sacan a veces tantos talentos como se podría esperar. En cambio, de donde menos esperas, en lugares con pocos recursos, puedes brincar la liebre y salir grandes hombres del futuro, ¿no? Seguro. Y sí estoy de acuerdo en que las élites no han tenido la participación que hubiéramos querido en el problema de la pandemia, efectivamente. Y yo creo bueno, que sí, adelante. No, sino que volviendo a lo de tu novela, que nos reúne, yo creo que es un proyecto muy, muy atractivo, muy novedoso, muy bien elaborado, y yo creo que debería haberse hecho o todavía se puede si se hiciera un separador en el que indicara esto de que este libro está pensado, porque lo está, para que se lea como una película por cada capítulo, a lo largo de 1 hora y media aproximadamente, para que se pueda ir pues disfrutando y comprendiendo a lo largo de los capítulos, ¿no? De las escenas de papel, ¿no? De los libros de papel, como una película pero leída. ¿Te acuerdas que García Márquez en algún momento dijo que el coronel no tiene quien le escriba? Él la pensó como si fuera una película. No usa la expresión película de papel, no la usa, pero prácticamente desarrolla el concepto. Ajá. Y dice muy visual, muy colorida y que se lea en 2 horas exactas. Sí. Y yo estoy seguro de que Rulfo, que era, pues tú sabes, un gran fotógrafo, tuvo también un sentido, bueno, es obvio, un sentido de lo visual impresionantísimo. Sí, cómo no. Entonces, yo derivé ese concepto prácticamente de las reflexiones hechas en torno a García Márquez y a Rulfo, como adaptándolas un poco a este siglo XXI que pues ellos pues ya no alcanzaron. Claro. Bueno, García Márquez un poco a vivir, un poco, sí. E imponernos un poco la tarea también de ser muy, muy visuales, muy, muy plásticos, muy cromáticos. Claro. Ixtlán, que creo que por la ciudad en la que está inspirada la novela, se presta mucho porque es muy cromático. México es un país, lo sabemos, muy, muy, muy cromático, con muchos días de sol al año. Claro. Entonces nos acostumbramos a lo cromático, pero vivimos en un país extremadamente colorido. Y eso creo que se puede aprovechar en la literatura. ¿Cómo no? Claro que sí. Yo invito a la gente a que lo lea, que se acerque a la literatura de Alberto, que tiene mucho que decir y una gran
no solo los relatos, porque hace poco me sorprendió con un libro de poemas bastante interesante, donde encontré a un poema escrito para el gran Rodrigo González, que es Sí. padrísimo el poema. Entonces, pues eso, yo invito a la gente a que se acerque a esta literatura, que no está tan promocionada como otras literaturas, pero que encontrará eh, una, una lectura muy agradable y muy aleccionadora y muy invitando al lector a pensar y a reflexionar sobre las situaciones actuales en México y no solo en México. Pues muchas gracias, José. Muchas gracias nuevamente a José Bernal, editor de Gato Blanco, editor de Trampas y Tentaciones, series de papel en 6 capítulos, y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a los organizadores. Muchísimas gracias por este diálogo. José Martínez Torres, muchísimas gracias por la conversación, siempre muy grata. Igualmente, Alberto, como siempre, es un gusto conversar contigo y gracias a la Universidad Autónoma de Puebla, la invitación. Perfecto, muchas gracias. Que tenga buena Listo, noche. Sergio. Hasta luego, que esté bien. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Bye.